en el mismo partido, a la misma hora, se juegan diferentes juegos. ¿Cómo puede ser eso? Y si tú como consejero no entiendes qué juego es el que se está jugando, pues das una recomendación equivocada. Si tú estás pensando que tu consejo te sale caro, tu consejo no está funcionando. ¿Sí? Si tú estás pensando que la institucionalización te sale cara o es burocracia, es que tu institucionalización no está funcionando. Un consejo de alto impacto, yo diría o afirmaría que tiene 5 pilares, que ahí es donde deberíamos de centrar, y sea la empresa familiar o no sea familiar, pero mayormente sí es familiar. El primero es, ¿qué modelo de consejo quieres? Hay diferentes tipos de modelo de consejo, y también tiene mucho que ver si va con la primera generación o la segunda. Pues imagínate que te invita a trabajar de consejero el fundador y luego le tienes que decir que no. Es como que no, pues si yo fundé la empresa, caray, no, ya hay algo que no me checa, ¿sí? Aparte soy el dueño. Entonces, ese consejo es un consejo muy pasivo. Bueno, pues está bueno, pues entonces sí, ¿verdad? Vamos a ir caminando un poco a consejos de más alto impacto. Un consejo certificador es un consejo que lo tenemos ahí para certificar que se están haciendo bien las cosas. No, sí está bien. No, sí está bien. Pero que poco cuestiona, poco debate, poco pregunta. Justo eso le quería preguntar, perdón que lo interrumpa. ¿Un consejo de administración puede ser un contrapeso? Debe de ser un contrapeso. Un consejo de administración debe debatir las ideas y debe en mucho provocar encuentros y desencuentros, pero que aporten valor. Debe de construir acuerdos, y entonces ahí es donde tienes un consejo de administración comprometido. Es un consejo de administración que si te tiene que decir que no, decir no estoy de acuerdo, no, yo no lo pruebo. Y un punto muy importante es que en la asamblea de accionistas tu voto vale el porcentaje de acciones, pero en el consejo vale por persona, si es un consejo legal. Esa es la importancia del voto del consejero. Entonces, un consejero que provoca el debate, que dice que está en desacuerdo cuando no está convencido, que tiene una perspectiva diferente, es un consejero que aporta mucho valor. Voy a hablar más al rato de la perspectiva o del perfil del consejero. El siguiente nivel de intervención del consejo es un consejo interventor, el que se está metiendo a la operación, pero eso es porque hay una crisis. Y entonces el consejo es corresponsable de los resultados, por lo tanto, pues tiene que intervenir para resolver la crisis. Finalmente, el consejo de administración puede ser operativo. Realmente está operando la empresa. Y eso es muy común cuando es un arranque de operaciones, ¿sí? Que los consejeros probablemente conocen más la industria que los que están llegando, y entonces ellos están operando, pero es un consejero temporal. Ese es el primer pilar. El siguiente pilar es el trabajo correcto, y ahí va muy relacionado con tu pregunta. ¿Qué es lo que debe de hacer el consejo y qué es lo que debe de hacer el director general? Y ahí es donde puede darse el tema de que si hay colaboración entre los dos o confrontación. Por eso se debe definir muy bien, debatir qué le toca al consejo y qué le toca al director general. El director general requiere grados de libertad para tomar sus decisiones, porque al final del día él es el que debe ejecutar las instrucciones que vienen del consejo, pero no te tiene que estar preguntando todo. Debe tener sus grados de libertad. El siguiente tema es un tema muy importante porque es el talento correcto.
O sea, que los consejeros no sean el primo de mi mejor amigo, o mi compadre, o mi yerno. Yo creo que una mezcla es muy sana. El consejero patrimonial es alguien que lo siente en carne viva, y el consejero independiente puede ser más objetivo, porque pues al final del día está dando su opinión, ¿sí? Y bueno, yo diría, pues si quisiéramos decir es que a mí me preocupa igual que a ti, pues a lo mejor pensaría que no tanto, porque al final del día el que pierde es el consejero patrimonial. Eso no le quita la responsabilidad al consejero independiente. Un consejero competente es un consejero que ha sido exitoso dirigiendo una compañía o operando una compañía. O sea, ha trabajado con las manos, ha metido las manos a operar una compañía, número uno. Número dos, está enterado del contexto global y cómo le impacta a la compañía. Porque el día de hoy vivimos un contexto complejo, que quiere decir hiperconectado, hiper informado, y entonces le mueves en Ucrania y te impacta el costo del fertilizante aquí o la disponibilidad de cualquier cosa. Entonces el consejero debe estar muy informado del contexto y cómo le impacta tu modelo de negocio. Y la tercera condición para un consejero que esté muy competente es que debe estar muy actualizado en la formación ejecutiva. Que hoy, el día de hoy, aunque tenga mucha experiencia, sepa hablar de transformación digital, por ejemplo, ¿sí? Y que el consejo sea incluyente, que haya varias generaciones, que participen mujeres. Entonces sí vamos teniendo el talento correcto que requieres para un consejo de alto impacto. La toma de decisiones que sea basada en datos, y se requiere que la información que le llegue al consejo es la información sólida, relevante, significativa para la toma de decisiones, ¿verdad? Inteligencia, si es posible, y la inteligencia se define como información accionable. Es una información con la cual yo voy a tomar una decisión y que me da una ventaja anticipada en la toma de decisiones significativas para la compañía. Eso es lo que le debe llegar al consejo. Y finalmente, gestionar el consejo de una manera eficiente, y esa es la agenda. El que tiene el control de poder diseñar la agenda tiene mucha responsabilidad en cuanto al desempeño del consejo, porque son los temas que se ponen en la mesa del consejo de alto impacto. Finalmente, entender que tanto el director general como el consejo persiguen el mismo objetivo, que a la compañía dé resultados para todos los stakeholders. El día de hoy se dice que una compañía que nada más de utilidades es una pobre compañía. Es una compañía que debe ver por los colaboradores, por los proveedores, por la sociedad, por el planeta. No decir, no afectar el planeta, no, regresar a un planeta mejor como el que estás teniendo. Retribuir, resarcir, vamos a entregar un planeta mejor. Esa es una buena compañía. Yo creo que entonces sí, si tienes empatía y escucha, vas a tener un consejo de muy alto desempeño para tu empresa familiar. Hace unos minutos mencionaba yo cómo seleccionar al consejero. En primer lugar, partes con la visión compartida. Para allá vamos. ¿Qué obstáculos vamos a encontrar en el camino? Vamos a exportar a Asia. Pues traigamos un consejero que conozca Asia. ¿Sí? Vamos a trabajar con transformación digital,
pues traigamos uno que sepa transformación digital. Entonces, la visión te señala la dirección estratégica y te señala los obstáculos, los desafíos que te vas a encontrar. Los consejeros deben de estar alineados a esos desafíos, dijéramos, en sus competencias duras. Pero el tema de conflicto de intereses es un tema de que precisamente retoma la independencia del consejero. En primer lugar, el consejero, si vas para acá, Asia, o si vas para Europa, o si vas para Centroamérica, a él en lo personal no le debe de impactar económicamente. Él recibe sus emolumentos por el conocimiento que tiene y las opiniones que da, ¿no? Número uno. Otra de las cosas es la independencia de los... ¿Qué tan importante es lo que tú recibes de cada cliente? Si tú dices, ahora, si pierdo a este cliente, pierdo el 80% de mis ingresos como consejero, ay, híjole, pues siento, está medio complejo decirle yo voto en contra, porque además es el fundador y entonces no acepta el debate, ¿sí? Entonces es muy sano que no dependas mayormente de un solo cliente. Pero lo más importante son los valores personales, la integridad, la honestidad de cada persona que integra el consejo. Ok, ya tenemos todo eso. Ahora, pues pongamos los comités que apoyan al consejo, como el comité de auditoría. Yo creo que, por ejemplo, cuando trabaja el comité de auditoría, aún en la empresa familiar, no debe ser por desconfianza, no debe ser por falta de transparencia, es porque es la práctica correcta de hacer negocios. Y que además el comité de auditoría juega en tu equipo. Es tu portero, no el policía. El comité de auditoría debe tener una orientación preventiva. Te puede decir, aquí tenemos un hueco en los procedimientos, aquí hay una posibilidad de que se cometa un error, corrijámoslo. Ese es el enfoque correcto de la auditoría. Pero también, hoy aquí sí hubo una falla. Pues se corrige, vuelta a la hoja y le das para adelante. Esa es la forma de mantener un consejo sano, que haya debate y que no haya inclinaciones hacia el favor de alguna persona o no. Y ese tema se va dando más, o sea, el riesgo aumenta en la medida que aumentan las generaciones. Porque cuando es la generación del fundador, pues, digo, el fundador tiene el control, pero cuando viene la segunda generación de hermanos y hermanas y ya no todos tienen el control, pues entonces ahí se puede incurrir en alguna mala práctica y por eso la institucionalización, ¿no? Es que el proceso de sucesión, y fíjense bien la palabra que utilicé, proceso, no es un hecho, es un proceso, es una secuencia de actividades. Y ese proceso de sucesión tiene 3 elementos. El sucesor, y normalmente nos centramos en el sucesor. ¿Quién va a ser el sucesor? Y que quiere fulano, y que quiere sutana, y que... ¿sí? Es muy importante porque ese es el que va a tomar la compañía. Pero están los otros 2 elementos. ¿Qué va a pasar con el predecesor? No es una persona que necesariamente lo vamos a poner en el arcón de los recuerdos. Tiene un conocimiento y una red de negocios vital para el siguiente paso de la empresa. Lo voy a poner de esta forma. Los reinos se hacen o se hacían en base a la guerra, ¿no? Inglaterra quiere fortalecer, quiere agarrar pues todo su terreno, pues la guerra, ¿verdad? Contra los de Escocia. Pero los imperios se hacen en base a los acuerdos.
a las alianzas. El reino en base a la guerra, el imperio a las alianzas, la persona, el predecesor, a lo que se dedica es a las alianzas, a formar el imperio, y dejas al sucesor a que defienda el reino. Si tú estás produciendo, déjame decirte, computadoras, pues dejas al sucesor a que haga las mejores computadoras. Pero ahora viene todo lo que es la transformación digital y la nube y no sé qué, pues ahora este de acá anda buscando qué hacemos con alguien que sea muy bueno para la nube, para hacer la alianza. Y alguien que tenga para la comercialización de las... Entonces, cuando tú tienes muy claro que el proceso de sucesión habla del sucesor, del predecesor y las actividades que se van dando, tienes un proceso de sucesión muy robusto, porque el sucesor tiene que ganarse su liderazgo. No se hereda el liderazgo se gana. Y entre paréntesis, liderazgo no es algo que tienes, es algo que haces. Liderazgo son comportamientos que se ven en el piso de la fábrica, en el piso de la tienda, en el piso del banco. ¿Sí? Entonces, das ese lapso donde vas cediendo actividades o responsabilidades en base a los comportamientos y competencias que viene el sucesor, y va fortaleciendo su liderazgo por las cosas que hace, hasta que llega un momento que lo dejas, pero ya se ganó su liderazgo para ser el siguiente sucesor. Porque, como bien lo señalas, el liderazgo no se hereda. El liderazgo se gana día a día con los comportamientos ejemplares que tenemos, que resultan de los valores personales y profesionales. Un valor te genera una actitud te genera un comportamiento. Si ese comportamiento lo repites, se te hace el hábito y luego entonces eres líder, porque eres congruente con tus valores. Entonces, cuando hablas de liderazgo, estás hablando de valores, ¿sí? Y hay dos tipos de valores. Las empresas familiares, típicamente hay varias numerales ahí, pero dicen de 10, a la tercera pasa 1. ¿Sí? Es muy fuerte esa numeralia. A una compañía de 1600 años, China, que construía templos, le preguntaron, oye, ¿ustedes cómo le hicieron a pasar 1600 años? Dijo, es que el secreto está en qué cambiar y qué no cambiar. Pero no está escrito. Lo que sí sé que los valores que no queremos cambiar son los del legado familiar. Los queremos potenciar, los queremos trascender. Pero hay otros valores que los tenemos que cambiar. Unas prácticas de negocio que las tenemos que actualizar. Si aquí nace la empresa, las prácticas de negocio que te trajeron aquí, después de 30 años, no son las prácticas de negocio necesariamente que te van a llevar acá. Si tú lograste 200, lo que sea, en 30 años, no esperamos otros 30 años para irnos a los 40. Lo queremos en 3 años, irnos a los 200, a los 400, con prácticas de negocios muy diferentes. Con transformación digital, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, el tema de la sucesión es un tema de vital importancia que debe estar supervisado por el Consejo de Administración. Y la selección del sucesor es un tema del Consejo de Administración, no es un tema del papá, de la mamá o del hermano. ¿Sí? Va primero en decir, ¿cómo selecciono yo las empresas para ser consejero? Las selecciono en base a 2 cosas: a los valores de la empresa familiar y a la visión empresarial. Eso me permite tener empresas muy chiquititas
y empresas muy grandototas. Y eso es una riqueza. Y con ese conocimiento de ser consejero de empresas muy chicas y de consejero de empresas muy grandes, mi recomendación es, lo más pronto que pongas un consejo de administración, se va a hacer una mejor decisión para tu compañía. No necesitas poner un consejo muy sofisticado, hombre. A veces comienzas con un comité directivo, un consejo consultivo, nomás traes uno, nomás uno. Hasta que lo consolidas, pues ya te vas a 2, te vas a 3. Pero lo más pronto que lo hagas, independientemente del tamaño de la empresa familiar, seguro va a ser un éxito. Si escoges bien al consejero o a la consejera. Y creo que ya dimos algunos lineamientos para que los escojan bien.